Imaginen a Constantinopla atrapada. Desde el mar la asfixia una flota gigantesca. Desde tierra la rodea un ejército incontable. La conexión con el mundo exterior está completamente cortada. Ni grano ni noticias pueden entrar. Maslama no tiene intención de asaltar las murallas de frente y perder hombres. Planea estrangular la ciudad con hambre, obligar a los defensores a ver cómo sus hijos mueren de agotamiento y esperar a que las puertas se abran solas. Para Bulgaria y para el Khan Tervel, esta invasión se convierte en un momento de verdad. Por un lado, los árabes no muestran una agresión directa contra los búlgaros. Su objetivo es Roma, y por ahora los bárbaros del norte no les interesan demasiado. Es más, la caída del enemigo eterno, Bizancio, podría parecer un escenario conveniente para Tervel. A primera vista, la lógica es simple: quédate en la colina y observa cómo tus dos enemigos se destruyen mutuamente. Pero Tervel posee esa visión estratégica que permite mirar más allá del horizonte inmediato de los acontecimientos. Ve la magnitud del ejército árabe y comprende una verdad sencilla: Constantinopla es el tapón de una botella. En cuanto salte el contenido, 200.000 guerreros fanáticos del califato, se derramará directamente sobre las llanuras búlgaras. Tervel se encuentra ante la decisión geopolítica más difícil de toda su vida. El tratado del año 716 lo obliga a ayudar a Bizancio. Pero, ¿qué hombre sensato cumpliría un tratado con un muerto, en lo que en la práctica se ha convertido el imperio? Entrar en guerra contra el califato es un riesgo suicida. Los árabes no conocen la derrota, y sus recursos parecen infinitos. Atacarlos significa atraer la ira de una superpotencia sobre su pequeño pueblo. Pero la inacción también es mortal. Si Maslama toma la ciudad, Bulgaria será el siguiente objetivo, y entonces tendrá que luchar sola, sin las murallas de Constantinopla y sin aliados. La situación alcanza un punto crítico cuando destacamentos de reconocimiento árabes comienzan a penetrar al norte de las líneas de asedio, entrando en la zona de influencia búlgara. Eso ya no es simple vecindad. Eso es una invasión al espacio personal. En la tienda del Khan, en Pliska, se producen discusiones feroces. Los viejos comandantes proponen fortificar las fronteras y esperar. Pero Tervel siente que el tiempo de la defensa pasiva ya terminó. El destino de Europa pende de un hilo. Y las tijeras que pueden cortarlo están en manos del comandante árabe. Tervel entiende que, para sobrevivir, debe convertirse en escudo del mismo enemigo contra el que sus antepasados lucharon durante décadas. El enemigo de mi enemigo debe convertirse en mi amigo. Pero, ¿cómo explicar eso a sus guerreros, que apenas ayer soñaban con incendiar Constantinopla? La respuesta no está en las palabras, sino en los actos, actos que van a sacudir los cimientos del mundo de entonces. El otoño del año 717 no trae solo vientos fríos desde el Mar Negro, sino también el aliento helado de la muerte sobre el Bósforo. Constantinopla se asfixia bajo el asedio, y en el campamento del Khan Tervel se decide el destino de toda la civilización occidental. Es el momento en que el pragmatismo debe derrotar a los odios de siglos, y la razón fría a la sangre caliente. Frente a Tervel hay un mapa sobre el que la inmensa sombra del califato ya cubre la mitad del mundo conocido. Él entiende algo esencial: si esa sombra engulle Constantinopla, la siguiente víctima será su todavía frágil Bulgaria. La yihad islámica no reconoce frontera ni tratados. Solo reconoce la sumisión. Para Maslama ibn Abd al-Malik, los búlgaros no son más que otra tribu de infieles, de esas que deben ser convertidas o destruidas. La decisión de Tervel de ponerse del lado de Bizancio no es un acto de misericordia ni de caballerosidad. Es un acto de puro egoísmo de Estado. El Khan entiende perfectamente que es mejor pelear contra los árabes bajo las murallas de una ciudad ajena, al lado de un aliado, que recibirlos un año después solo frente a sus propias tiendas. Pero, ¿cómo convencer a su gente?
Terbel no les habla de compasión. Les habla de supervivencia. Señala el humo de los asentamientos incendiados en Tracia, donde destacamentos árabes ya saquean tierras búlgaras, y dice algo muy simple: los lobos no han venido solo por las ovejas del vecino. Han venido por todo el rebaño. La cooperación entre Terbel y el emperador León III el Isáurico se convierte en un ejemplo de diplomacia secreta. A través del anillo del asedio, esquivando las patrullas de la flota árabe, se deslizan mensajeros. León, encerrado en la jaula dorada de su capital, suplica ayuda y promete cualquier cosa. Pero Terbel no necesita promesas. Necesita coordinación. El plan es simple y mortalmente eficaz. Mientras los bizantinos sostienen la defensa sobre las murallas y fijan las fuerzas principales de Maslama, el ejército búlgaro golpea por la retaguardia. Los árabes, acostumbrados a ser cazadores, de repente deben convertirse en presa, atrapada entre el martillo de la caballería búlgara y el yunque de las murallas de Constantinopla. El primer golpe de Terbel cae con precisión quirúrgica. Sus exploradores, que conocen el terreno como la palma de su mano, detectan las debilidades del inmenso campamento de los sitiadores. Los árabes, convencidos de que los bárbaros están aterrados, extienden despreocupadamente sus líneas de abastecimiento. Entonces la caballería búlgara aparece como un fantasma desde las colinas. Esto no es una batalla clásica. Es táctica pura: golpeas y desapareces. Los búlgaros atacan convoyes de suministro, destruyen caravanas, aniquilan patrullas y se disuelven en la niebla antes de que Maslama logre reaccionar. El efecto es devastador. Un ejército de cientos de miles de hombres necesita cantidades inmensas de comida cada día. Al cortar el abastecimiento por tierra, Terbel empieza a asfixiar al enemigo. En el campamento árabe comienzan a circular rumores sobre demonios del norte que no conocen ni el miedo ni la piedad. Furioso por la audacia de esos paganos inmundos, Maslama se ve obligado a retirar parte de sus tropas del asedio y enviarlas hacia el norte. Y eso es exactamente lo que Terbel quiere. Está estirando las fuerzas del enemigo, obligándolo a dispersarse y transformando un asedio monolítico en una guerra de dos frentes. La culminación llega cuando Maslama envía un gran destacamento para castigar a los búlgaros. Terbel los recibe en posiciones preparadas. La pesada caballería búlgara, blindada y disciplinada, se lanza como un ariete contra la ligera caballería árabe. Para los guerreros del desierto, acostumbrados a una guerra maniobrable en espacios abiertos, el choque en los valles estrechos de Tracia es un shock. Los árabes sufren pérdidas severas y retroceden en pánico hacia su campamento principal. Esta es la primera gran victoria de las armas cristianas contra los musulmanes en tierra firme en muchos años. Y tiene un peso psicológico enorme. El mito de la invencibilidad del califato comienza a resquebrajarse. Los defensores de Constantinopla, al ver desde las murallas cómo ardían las tiendas árabes en el horizonte, recuperaron el ánimo. Entendieron que no estaban solos en aquella batalla mortal. Terbel demostró que su decisión había sido la correcta. No solo entró en la guerra, cambió sus reglas. Ahora los propios sitiadores habían terminado sitiados. Pero el invierno se acercaba, esa época en la que la naturaleza puede volverse más terrible que cualquier enemigo. Y precisamente ella iba a convertirse en el mayor aliado de Terbel en la pesadilla que estaba por venir. Los búlgaros habían metido a la bestia en una trampa, pero una bestia herida, como bien se sabe, es el doble de peligrosa, sobre todo cuando ya no tiene nada que perder excepto la vida. Si la guerra tuviera una estación favorita, en el año 717 sin duda habría sido el invierno. La naturaleza, como si conspirara junto a los defensores del mundo cristiano, desató sobre Tracia un frío nunca antes visto. Las crónicas cuentan que la nieve cayó de manera inusualmente temprana y permaneció sin derretirse durante 100 días enteros. Para los árabes, bereberes y egipcios que formaban el núcleo del ejército del califato, aquello fue equivalente a un viaje al infierno de hielo.
Hombres acostumbrados al sol abrasador del desierto se vieron atrapados en una prisión blanca, donde cada respiración les quemaba los pulmones de frío y las extremidades se les ennegrecían y caían por congelación. Sus ropas ligeras y sus tiendas no podían protegerlos del viento cortante del Bósforo. El gran ejército que apenas ayer amenazaba con sacudir al mundo comenzó lentamente a congelarse vivo. Pero el frío era solo la mitad del desastre. El verdadero jinete del apocalipsis que visitó el campamento árabe fue el hambre. El bloqueo terrestre organizado por Tervel funcionó de manera impecable. Los destacamentos móviles búlgaros interceptaban cada caravana, cada carro cargado de grano que intentaba llegar hasta los sitiadores. Los habitantes locales, tratando de salvarse de la guerra, habían escondido todas sus reservas o habían huido bajo la protección de las fortalezas. El inmenso campamento de Maslama se convirtió en una gigantesca boca hambrienta que ya no había con qué alimentar. Las provisiones llegadas por mar se agotaron rápidamente, y nuevos suministros se volvieron casi imposibles debido a las tormentas y a las acciones de los barcos bizantinos armados con fuego griego. Los testimonios de los cronistas sobre lo que ocurrió en el campamento árabe durante aquel invierno hielan la sangre incluso 13 siglos después. Los orgullosos guerreros del Islam primero se comieron todo el ganado, ovejas, camellos, caballos. Cuando eso también se acabó, comenzó a servir de alimento todo lo que pudiera masticarse: cuero de arneses, zapatos, corteza de árboles y raíces de hierba. La desesperación llevó a los hombres al canibalismo. Fuentes árabes escriben con horror que los soldados buscaban granos sin digerir entre los excrementos y hervían sopa con los cadáveres de sus propios compañeros. Enfermedades como la disentería, el tifus y la peste arrasaban las filas de los invasores más rápido que las flechas lanzadas desde las murallas. El campamento que debía convertirse en la plataforma de un triunfo terminó convertido en un gigantesco cementerio donde los vivos envidiaban a los muertos. Y durante todo ese tiempo, mientras el frío y el hambre hacían su trabajo oscuro, los búlgaros no le dieron al enemigo ni un solo instante de paz. La táctica de Tervel era despiadada y eficaz: desgaste. Sus guerreros, acostumbrados a los inviernos duros y vestidos con pieles calientes, se sentían dueños absolutos de la situación. Atacaban de noche, en medio de las tormentas de nieve, sembrando pánico y muerte. Los centinelas árabes, entumecidos en sus puestos, muchas veces ni siquiera alcanzaban a dar la alarma. Los búlgaros surgían de la niebla blanca, golpeaban y desaparecían, dejando detrás solo cadáveres y terror. Aquello era una guerra psicológica de exterminio. En el campamento de Maslama se extendía la sensación de que no estaban luchando contra hombres, sino contra los propios espíritus del invierno, invulnerables y omnipresentes. Paradójicamente, fue precisamente ese invierno espantoso el que unió más que cualquier sello diplomático a los enemigos de ayer, bizantinos y búlgaros. El emperador León III, al ver la situación desesperada de los sitiadores, entendía que la victoria estaba cerca, pero también que sin la presión de Tervel habría sido imposible. El martillo búlgaro seguía golpeando contra el yunque, sin permitir que los árabes se reagruparan ni organizaran un abastecimiento normal. Maslama intentaba enviar destacamentos al interior de las tierras búlgaras en busca de comida, pero esas expediciones terminaban en tragedia. Los soldados agotados y hambrientos caían en emboscadas y morían en la nieve sin encontrar ni siquiera una miga de pan. Para la primavera del año 718, el ejército del califato ofrecía una imagen miserable. De los 200.000 guerreros, difícilmente quedaba la mitad, y aún esos parecían más sombras que hombres. La moral estaba destrozada. La disciplina se sostenía únicamente por el miedo al castigo. Maslama comprendía que el asedio había fracasado, pero su orgullo y las órdenes del califa no le permitían retirarse. Esperaba la primavera y los refuerzos, con la esperanza de que con el regreso del calor también volviera la fortuna. Pero no sabía que Tervel estaba preparando el acto final de aquella tragedia. El Khan no tenía ninguna intención de esperar a que el enemigo lamiera sus heridas.
preparaba un golpe decisivo que debía quitarle para siempre al califato las ganas de mirar hacia Europa. El invierno ya había hecho su trabajo, debilitando al monstruo. Ahora llegaba el momento de que el hombre lo rematara. La nieve comenzó a derretirse, revelando montañas de cadáveres alrededor de las murallas de Constantinopla, y junto con los primeros arroyos también empezó a correr la sangre de la última y más terrible batalla de aquella guerra. La primavera del año 718 no llegó con cantos de pájaros ni con aroma a flores, sino con el pesado y sofocante olor de la descomposición que se elevaba desde los campos alrededor de Constantinopla. La tierra, liberada de la nieve, dejaba al descubierto los frutos horribles del asedio invernal, miles de cuerpos que nadie tenía fuerzas para enterrar. Pero para los árabes sobrevivientes, la llegada del calor significaba una débil esperanza. Desde Egipto y África llegaron nuevas flotas con provisiones y refuerzos. Parecía que Alá por fin se había apiadado de sus guerreros. Sin embargo, Maslama no sabía que esa ayuda se convertiría en su maldición. Gran parte de las tripulaciones de los barcos egipcios estaba compuesta por cristianos coptos que, en cuanto tuvieron la oportunidad, se pasaron al bando del emperador León. No solo entregaron sus barcos, también revelaron los planes del mando árabe. Aquello fue la señal para que Terbel actuara. El Khan entendía una cosa: ahora o nunca. El enemigo estaba desorganizado, desmoralizado, pero seguía siendo peligroso por su número. Si se le daba tiempo a Maslama para recuperar fuerzas y alimentar a sus hombres, la guerra podía prolongarse durante años. Terbel reunió a su ejército como un solo puño. Ya no eran aquellas incursiones cautelosas que habían atormentado a los árabes durante el invierno. Esto era una preparación a gran escala para una batalla general. Los regimientos búlgaros, reforzados por milicias eslavas, se desplegaron sobre las colinas que dominaban el campamento árabe desde el sur. El brillo de sus armaduras bajo el sol de primavera fue la última advertencia que muchos guerreros del califato alcanzaron a ver. La batalla comenzó al amanecer. La caballería búlgara cayó sobre las posiciones árabes como una avalancha de montaña. El golpe fue dirigido directamente al corazón del campamento, allí donde los restos de las unidades de élite intentaban organizar una defensa. Pero, ¿qué podían hacer hombres agotados por el hambre y la enfermedad contra jinetes fuertes, alimentados y llenos de furia? La línea defensiva árabe se dobló y se rompió desde las primeras horas. Lo que siguió difícilmente puede llamarse batalla en el sentido habitual de la palabra. Fue una carnicería. El caos devoró el inmenso campamento. Miles de hombres corrían desesperados buscando salvación, pero estaban atrapados entre las murallas de la ciudad, el mar y el avance búlgaro. Los bizantinos, observando todo desde las murallas, no permanecieron inmóviles. El emperador León ordenó abrir las puertas y lanzar un ataque en apoyo de sus aliados. Los árabes quedaron atrapados en un caldero mortal. Su famosa disciplina, la misma que les había permitido conquistar medio mundo, se deshizo en polvo. Los comandantes perdieron el control de sus tropas. La desesperación daba a algunos destacamentos un valor suicida, pero no eran más que chispazos aislados de resistencia en un océano de pánico. Las espadas búlgaras trabajaban sin descanso. Los cronistas, tanto occidentales como orientales, mencionan cifras monstruosas de bajas. Teófanes el Confesor habla de 22.000 árabes muertos. Otras fuentes elevan el número a 30.000. Para una batalla medieval, aquello representaba pérdidas catastróficas, equivalentes a la destrucción práctica de un ejército entero. En medio de aquel infierno, Maslama intentaba salvar al menos algo. Comprendiendo que la batalla terrestre estaba perdida de manera definitiva e irreversible, ordenó la retirada hacia los barcos. Pero embarcar bajo una lluvia de flechas y bajo los golpes de la caballería búlgara se convirtió en una estampida sangrienta. Hombres caían al agua, se ahogaban bajo el peso de sus armaduras y arrastraban a otros con ellos al fondo. El mar junto a la costa se tiñó de rojo sangre.
Los que no lograron alcanzar las embarcaciones estaban condenados. La carnicería junto a las murallas de Constantinopla marca el punto de quiebre de la guerra. El ejército que vino a destruir un mundo termina desmoronándose bajo los golpes del hambre, el frío y las espadas búlgaras. El califato no pierde solo una batalla, pierde la iniciativa. Pero aún no ha terminado todo. Las fuerzas sobrevivientes todavía intentan escapar, la flota está a punto de abandonar el Bósforo y el último acto de esta guerra colosal aún está por llegar. En la próxima y última parte verán cómo termina el asedio, cuál es el destino final del ejército árabe y por qué la victoria del Canterbell cambió para siempre la historia de Europa. Si este vídeo te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte el final.